Ya, perfecto. Sí, sí, No hay sí, problema, ya ¿no? está. Sí. Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar. El primer tema, como les mencionaba, es el tema de pregunta de investigación. Entonces vamos a hacer la apertura. Ya, básicamente aquí tenemos una checklist, ¿no? De los temas que vamos a estar revisando. Vamos a revisar unas nociones previas, vamos a ver los componentes de la pregunta de investigación, vamos a ver el acrónimo PICO y el acrónimo FINER también. Empezamos entonces. Entonces, ¿cuál es el papel, ¿no?, que ocupa la formulación de la pregunta de investigación en el proceso de investigación per se? ¿Por qué es importante la pregunta de investigación? ¿Por qué empezamos con esto, no? Porque generalmente, no sé si de repente algunos de ustedes ya han tenido la experiencia de llevar el curso de metodología de la investigación, muchas veces es muy pesado. Y muchas veces esto ocurre porque muchas veces no está orientado, se podría decir, o no lo orientan a la parte que ustedes ven en la clínica y muchas veces se ven como cosas separadas. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí? Lo que quiero aquí es hacer, se podría decir, el merge, ¿no? O básicamente como que la asociación, ¿no?, entre la parte de investigación y la parte también de clínica, pues, ¿no?, que es lo que ustedes van a ver en los hospitales. Entonces, ¿cuál es el papel, ¿no?, que ocupa la pregunta de investigación? Entonces empezamos. Para esto les traigo una analogía. La analogía es la siguiente, ¿no? La analogía consta de que usted tiene un problema, ¿no? Usted tiene un problema, vamos a pasar aquí. Usted tiene un problema, es básicamente como un problema, una investigación policial, básicamente, ¿no? Usted tiene un problema, por ejemplo, vamos a suponer de que encuentran una persona fallecida en ciertas circunstancias. Ante este problema, llegan, ¿no?, las autoridades y hacen observaciones. Bajo estas observaciones, ¿no?, una vez que estas autoridades hacen ciertas observaciones, comienzan a plantearse preguntas. Y es a partir de estas preguntas, ¿no?, que empieza ya, se lleva a cabo toda la investigación, que se generan supuestos, que se comienzan a generar hipótesis, y a partir de esas hipótesis, y pues se busca comprobar, pues no, si es que estas hipótesis eran ciertas. En este caso, si es que este individuo que estaba ahí fallecido, de repente, no sé, lo han matado una organización criminal en particular, ¿no? Lo han matado porque de repente el tipo estaba metido en el narcotráfico, o etc., ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Pero a lo que voy es a que lo vean desde ese punto. Es, usted tiene un problema, ante ese problema va a realizar observaciones y a esas observaciones lo van a conllevar a usted a preguntas. Es lo que usted va a ver en la práctica clínica. Entonces, pasamos a la siguiente. Quizá un ejemplo más detallado, ¿no?, más acorde a lo que vamos a ver, sería el ejemplo de la peste bubónica, ¿no? Sería el efecto, perdón, sería el ejemplo, ¿no?, de la pandemia, ¿no?, que fue la peste bubónica, ¿no? ¿Cómo, cómo es que ocurre esto, no? Vamos a trasladarnos entonces a la Europa del siglo XIV, ¿no?, donde encontramos que había un problema, ¿no? Se comenzó a observar un aumento en el número de casos de personas que este tipo de lesiones, a ver, voy a señalarlo con mi cursor. Estas personas presentaban este tipo de lesiones, ¿no?, lesiones tipo bubón, presentaban básicamente un ganglio, ¿no?, que se supuraba después, ¿no? Y aparte de esto, presentaban necrosis en los dígitos, en las extremidades más distales, de modo que esto, como tenía necrosis, se ponía negro, pues, ¿no? Y de ahí viene el nombre, ¿no?, de la peste negra, ¿no? O de la peste bubónica, ¿no? Porque aparecían estos bubones. Entonces, ante este problema, ¿no?, ¿qué es lo que pasaba, no? Los investigadores de esa época, ¿no? Bueno, los, entre comillas, investigadores, ¿no?, porque en esa época no es que habían, pues, no había o sea, la investigación no estaba tan avanzada como está ahora, ¿no? Pero habían, de todas maneras, ciertas personas que practicaban la medicina. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Ante este problema que pasó, comenzaron a asociar este problema con los viajes con los viajes que se daban a través de los barcos, ¿no? Entonces, ante este problema se generan ciertas observaciones, ¿no?, como las que ya hemos mencionado. Y ante estas observaciones se generan preguntas, como ¿cuál? Por ejemplo, ¿cuál es el agente etiológico responsable de la peste bubónica o de la peste negra? ¿Cuál era el mecanismo de transmisión? ¿Por qué ocurría en ciertas áreas geográficas determinadas, no? ¿Tenían las ratas que ver con la propagación? ¿Por qué? ¿Por qué era esto? Porque ustedes, quizá muchos de ustedes aún no lo han visto y lo van a ver aún. Entonces les explico qué es lo que pasa. ¿Cómo es que ocurría esta enfermedad, esta epidemia, ¿no?, esta pandemia, ¿no?, que ha matado, pues, a millones de personas? Básicamente se ha bajado más del 40% de la población, básicamente se bajó, ¿no?, en ese momento, más del 40% de la población de Europa.
Entonces, ¿por qué es que ocurría esto? Bueno, lo que pasa es que gracias a estas observaciones que se hicieron en años posteriores, por cierto, luego de que haya matado a toda esa gente, los investigadores llegan a la conclusión de que esta enfermedad, ¿no? Era causada, ¿por qué? Por una bacteria que era transmitida en una pulga, una bacteria que tenía la capacidad de sobrevivir en el aparato digestivo de la pulga. Y la pulga, a su vez, que era el vector, ¿no? ¿Estaba dónde? En las ratas. Ratas infectadas con esa pulga, ¿no? Entonces estas ratas justamente iban, ¿no? En estos barcos, ¿no? Y justamente pues de estas ratas saltaban las pulgas, ¿no? De las ratas picaban a los humanos y al picar a los humanos es que introducían esta bacteria. Y es básicamente de esa manera, ¿no? De esa manera que se daba la infección. Pero chicos, esto no se supo hasta pues muchos años después. Entonces, a eso voy, pues, ¿no? En la actualidad tenemos la oportunidad, ¿no? De que con toda la tecnología ya se pueden, pues, resolver ciertas preguntas de investigación de una manera más eficiente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Cuál es la importancia de la pregunta de investigación? Volviendo a la premisa, a la pregunta inicial, ¿no? Y la respuesta es esta, ¿no? De que con la pregunta de investigación, con las preguntas, surgen, ¿qué cosa? Las preguntas van a dar respuestas, chicos. Todas las respuestas, como por ejemplo a estas preguntas que hemos visto aquí, porque se van a encontrar con diversas situaciones clínicas a medida que vayan avanzando en su carrera y van a plantearse preguntas. Esas preguntas van a ser el inicio de la investigación. Entonces avanzamos, ¿no? Y aquí es aquí está justamente lo que yo les comentaba. Ante un escenario clínico, ¿no? Se van a formular preguntas. Ahora, para contestar o dar respuesta a estas preguntas, se va a realizar una búsqueda bibliográfica, ¿no? Se va a emplear un diseño de investigación, se va a seleccionar en qué población se va a trabajar, ¿no? Se va a ver qué variables van a ser las que van a ser evaluadas. Ante eso se va a realizar un análisis estadístico, una interpretación y una difusión del estudio. Ya vamos a ir viendo más o menos cada parte, ¿no? De cada parte, básicamente a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo cómo es que la investigación es que se lleva a cabo, ¿no? Porque ustedes van a ver de que básicamente, en términos sencillos, ¿no? O sea, toda investigación parte de una pregunta, es decir, que es la primera parte, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos vamos al año 1981, ¿no? Donde surge también un brote. ¿De qué? Surge un brote de nuevos casos atípicos de una neumonía, o sea, surge un grupo de pacientes, ¿no? Con neumonía por un hongo. ¿Qué hongo? El Pneumocystis jirovesi, en un determinado grupo de pacientes, ¿no? Posteriormente, ¿no? Se hacen más estudios y se encuentra de que todos estos pacientes que tenían una infección por un hongo, o sea, que tenían esta neumonía por un hongo, lo cual es recontra infrecuente, porque la causa más frecuente de neumonía es que sea bacteriana y no por un hongo, ¿no? Después es que ellos se dan cuenta de que estos pacientes tenían VIH, 1981. ¿Ya? Eso es una enfermedad de los años 80, ¿no? Donde ocurre el brote de VIH en los Estados Unidos. Entonces, básicamente, se dan cuenta, ¿no? Básicamente esto es para contextualizar la importancia de la pregunta de investigación. Aquí tenemos otra diapositiva, ¿no? Donde ustedes pueden ver ahí una columna vertebral y nos dice que la pregunta de investigación es la columna vertebral. Y sí, ¿no? Sí, aquí puede ver usted una imagen, ¿no? De depredador, cómo sacaba los cráneos, ¿no? A sus víctimas, ¿no? Junto con la columna vertebral. Esto básicamente es la pregunta de investigación. Es lo que su trabajo como investigador, como estudiante, ¿ya? ¿Cuál va a ser? Va a ser básicamente básicamente formular preguntas de investigación adecuadas. ¿Para qué? Para poder dar inicio a nuevas investigaciones. ¿Sí? Para poder dar inicio a futuras investigaciones. Entonces vamos con esto. Ahora, ya doctor, entonces usted me ha dicho de que tengo que tener, ante un escenario clínico, yo voy a reformular preguntas, pero ¿cómo es que se generan esas preguntas? ¿Cómo es que se componen esas preguntas? A ver, aquí tenemos un caso clínico, no lo voy a leer todo porque por motivos de no extenderme, pero básicamente es un caso clínico de un paciente pediátrico que tiene infecciones de oído, otitis a repetición, ¿no? Tiene infecciones de oído a repetición y ha recibido tratamiento antibiótico varias veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ante un escenario clínico usted puede tener dos tipos de preguntas. Preguntas fundamentales, ¿no? O background questions, ¿no? O puede tener preguntas de primer plano, que se conoce como foreground questions.
¿Qué es lo que pasa? Estas preguntas fundamentales van a ser preguntas sobre un tema en específico que básicamente dan respuesta al qué, al cómo y al cuándo de la enfermedad, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en este caso son preguntas, se podría decir, de nivel, pues, básico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las preguntas fundamentales? Las que se hacen los estudiantes, ¿no? Las personas que están en formación todavía. A diferencia de las preguntas de primer plano, que ya son unas preguntas, se podría decir, entre comillas, más avanzadas, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una pregunta fundamental en este caso sería, ¿qué es la otitis media aguda, no? ¿Qué causa la otitis media aguda? Bueno, la otitis media aguda, para los que no sepan, ¿no? Es una inflamación, ¿no? Del oído medio, ¿no? Generalmente es causada por una infección bacteriana, ¿no? ¿Qué condiciones predispusieron a este paciente, ¿no? A esta infección? ¿Cómo es que se puede tratar? Esa información, y a lo que voy es a que estas preguntas, es como que no todas las preguntas van a abrir investigaciones, pues. ¿Qué es lo que pasa? Que estas, por ejemplo, para responder a estas preguntas, ¿no? Ustedes como estudiantes pueden consultar en libros, pueden consultar en artículos. Quizá algunos de ustedes, los que han sido mis alumnos, sobre todo, saben que yo siempre les mando, ¿no? A leer artículos, a revisar papers de investigación, sobre todo los que son de revisión. Es en esos artículos de revisión donde usted encuentra esta información. A diferencia de, por ejemplo, las preguntas foreground o las preguntas de primer plano. Chicos, en las preguntas de primer plano, lo que usted hace es compara preguntas, pero que involucran la interpretación de cierto tratamiento o de la enfermedad, ¿no? Donde se evalúa básicamente riesgo-beneficio, se comparan métodos diagnósticos, no pruebas diagnósticas. En otras palabras, son unas preguntas, se podría decir que más avanzadas, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿no? A nivel nivel aprendiz, ¿no? Y ya en un nivel, y las preguntas foreground ya están en un nivel pues más avanzado. Básicamente ahí vamos a comparar si es que, por ejemplo, en este caso, ¿no? La amoxicilina realmente es superior, ¿no? A otros fármacos en población pediátrica, realmente, o no. O tiene alguna, o tiene, o los resultados son iguales, por ejemplo. ¿Habrá diferencia en el resultado? ¿Me entienden? Es como que es diferente, ¿ya? A eso voy. Entonces, habiendo pasado esa parte, vamos a ver de dónde es que surgen esas preguntas. Ya, profesor, usted me dijo que surgían de problemas. Ya, perfecto. Problemas que van a encontrar ustedes, pero ¿dónde encontramos esos problemas? Bueno, doctor, usted me dijo que esos problemas estaban en el entorno clínico, ¿no? Claro que sí. Muchas veces ustedes van a llegar a los hospitales, van a hacer sus rotaciones y se van a encontrar ante situaciones inusuales. Y son esas situaciones inusuales las que van a despertar su interés en querer saber por qué es que ocurre esto, por qué las cosas ocurrieron de cierta manera, por qué ciertas variables se comportaron de cierta manera. Entonces, escenarios clínicos. ¿Qué más? Pensamiento crítico. Muchas veces hay discusiones de caso entre los doctores. De repente ya habrán visto, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha estado por el hospital. Yo varias veces que he estado en los hospitales he visto de que algunos médicos, muchas veces, cada médico tiene tiene, o sea, por decirlo así, tiene una apreciación diferente, ¿no? De lo que ha pasado con un paciente, muchas veces. De repente un médico cree que lo que tiene un paciente se debe a una infección. De repente otro médico cree que no se debe a una infección, sino que se debe al curso natural de una enfermedad crónica que el paciente ya tiene. Entonces, básicamente es de aquí de donde surgen estas preguntas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, puede ser simplemente un hecho de curiosidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Ahora, estas preguntas pueden surgir, de repente usted está leyendo un paper, ¿no? De investigación, de repente alguno de mis alumnos no ha estado leyendo algo de repente, algún artículo de investigación, ¿no? Y he encontrado algo raro, ¿no? Y, doctor, ¿y esta mutación por qué está aquí? ¿Podría esta mutación causar esta enfermedad? Si es que también si es que también está relacionada con otras enfermedades, ¿por qué podría causar eso? Entonces, eso me lleva a preguntas. ¿Ya? ¿Y qué más? Bueno, pueden haber intereses gubernamentales o institucionales de por medio, muchas veces también, para darle respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, las grandes empresas, ¿no? Farmacéuticas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? A veces tienen preguntas de investigación, como cuáles. ¿Fármaco A será superior a fármaco B en el tratamiento de la hipertensión arterial a largo plazo en pacientes, ¿no? Hospitalizados, ¿no? Por falla cardíaca, cosas así, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, ¿me entienden? O sea, de todos los posibles lugares de donde pueden surgir estas preguntas de investigación, ¿ya? Muy bien, eso ha sido para dar más básicamente, para
dar unas pinceladas, ¿no? Y básicamente para explicar por qué es importante la pregunta de investigación y de dónde es que ésta se origina. Ahora, vamos a entrar a explicar algunos conceptos, ¿ya? Que tienen que saber necesariamente para que puedan formular su pregunta de investigación. Como les mencioné al inicio, la finalidad de esta sesión es que ustedes puedan formular una pregunta de investigación de manera adecuada. Muy bien, vamos entonces con la primera definición, población. Muchas de estas definiciones, por cierto, son definiciones que tienen que ver con la estadística. Así como ustedes, no sé si algunos de ustedes ya, los que, por ejemplo, están en fisiología, tienen en cuenta de que para que usted pueda entender fisiología de manera adecuada, usted requiere entender biología celular y molecular. Usted requiere entender bioquímica. Usted requiere entender nociones básicas de química y de física. Usted requiere nociones de genética, de histología, es decir, es una ciencia que depende de otras ciencias. Ya, en este caso, la investigación también depende de otras ciencias. Obviamente depende de que usted sepa de medicina, número uno, o sea, de las disciplinas que ya he mencionado, pero también depende de otra disciplina más que muchas veces no nos gusta y muchas veces damos, o sea, muchas veces lamentablemente pues la pasamos ahí no por agua tibia, ¿no? Y pues pasamos raspando, ¿no? O no nos dimos cuenta y ay doctor, lo pasé súper rápido, ¿no? Sí, como que no me di cuenta y se pasó y no me di cuenta cuando lo llevé porque el curso estaba regalado, ¿no? Ejemplo, y estoy hablando obviamente de la disciplina de la bioestadística. Es necesario, chicos, que ustedes sepan o tengan alguna nociones básicas de estadística, para que ustedes puedan tanto hacer investigación como entender investigación. ¿Por qué? Varias veces les he mencionado a los que han sido mis alumnos. ¿Qué cosa? Lo siguiente, de que cuando ustedes lleguen a un punto de conocimiento, ¿no? A un grado, se les va a requerir, ¿no? De que revisen ensayos clínicos, de que revisen guías de práctica clínica. Chicos, la medicina en la actualidad no es una medicina empirista, es una medicina basada en evidencia. Es una medicina donde su respuesta, donde cualquier práctica tiene que ser sustentada, ¿no? Tiene que ser sustentada en la evidencia clínica. ¿Sí? Entonces, atentos con eso, por favor. Vamos con la primera definición, entonces. Es una definición de bioestadística. Población. ¿Qué significa población? Es la totalidad de los elementos, ¿no? De interés. Esta población puede ser finita, donde usted conoce el número determinado, es decir, por ejemplo, en la Universidad de Colorado, ¿no? Durante el semestre 2025-1 existían 1.358 estudiantes, finita. O puede ser infinita también, ¿no? Donde usted no conoce la cantidad, la totalidad de la población. Muy bien, vamos a volver a población en un momento. Antes de eso, vamos a ver de que esta población, ¿no? Va a tener ciertas características. Tiene, en otras palabras, se podría decir que tiene dos dimensiones, una dimensión temporal y una dimensión espacial. Es decir, esta población no va a estar en el aire, pues esta población de individuos tiene que ser delimitada en tiempo y delimitada en espacio. Vamos a empezar con la delimitación espacial. Vamos a suponer, por ejemplo, no es lo mismo que usted haga un estudio, ¿no? Por ejemplo, en África, a que haga un estudio en Latinoamérica. ¿Me entienden? O sea, y van a haber diferencias, ya lo van a ver más adelante, pero básicamente a eso voy. Entonces, vamos a suponer de que usted, una vez que elige una población de estudio, vamos a ver que aquí tenemos la población mundial, ¿no? Pero si queremos ser más específicos, vamos a tomar la población de Sudamérica. Si queremos más especificidad, población de Lima, Perú, ¿no? Población particularmente del Hospital 2 de Mayo, pero que usted va a realizar su estudio en todos los pacientes del Hospital 2 de Mayo, no, solamente en pacientes del Hospital 2 de Mayo que sean adultos con diagnóstico de cirrosis. Entonces, esto es algo muy importante que usted pueda delimitar su población. Chicos, las poblaciones de individuos, que es donde básicamente usted va a hacer la investigación, son muy grandes. Entonces, usted cuando haga investigación, se requiere de mucha especificidad. Se requiere de que usted sea específico. ¿En qué población va a trabajar? ¿Va a trabajar en gestantes? ¿Va a trabajar en niños? ¿Va a trabajar en adultos? ¿Va a trabajar en ancianos? ¿No? Entonces usted tiene que delimitar su población espacialmente primero. O sea, en el espacio, ¿dónde es que está localizada su población? Número uno. Vamos entonces con la dimensión número dos.
Estamos hablando aquí de la dimensión temporal. Para eso he preparado esta línea de tiempo. En esta línea de tiempo usted puede ver acontecimientos históricos en lo que respecta tanto a avances en la investigación como en lo que respecta al contexto epidemiológico. No es lo mismo hacer una investigación, por decirlo así, en el contexto de la pandemia COVID-19, ¿no? A que hacerla ahora, ¿no? En el contexto post-pandemia, ¿no? No es lo mismo, chicos, hacer una investigación antes de la secuenciación del proyecto Genoma Humano a hacerla después. Antes por cierto, por si no lo saben, en la actualidad, o sea, y esto no es en la actualidad, o sea, esto ocurrió desde los años 90, ¿no? Se secuenció el genoma humano de manera completa, lo que permitió básicamente conocer todos los genes que codifican todas las proteínas. Y es por eso que tanta especificidad en sus cursos de biología, ¿no? De bioquímica, de fisiología. Entonces, no es lo mismo estudiar alguna enfermedad antes que estudiarla después. De igual manera, no es lo mismo realizar un estudio en la Alemania nazi, ¿no? ¿No? En el contexto de los campos de concentración, porque ahí también se hacían estudios. Obviamente no habían muchas cosas de las que hay ahora, teniendo en cuenta las consideraciones éticas, obviamente, ¿no? Entonces, ¿me entienden? O sea, a lo que voy con esto es a que usted tiene que delimitar en el tiempo a su población. Entonces, muy bien, habiendo dicho esto, entonces vemos que esta población de estudio va a tener ciertas características, ¿no? Tiene una delimitación espacial, dónde está localizada esta población en el espacio, y ahí usted sí tiene que ser muy específico, porque va a darse cuenta de que hay diferencias étnicas, hay diferencias étnicas, hay diferencias también en lo que respecta a ambiente, ¿no? Entonces, y muchas cosas más, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos la dimensión temporal, que es lo que yo les mencionaba hace un momento. Ahora, aparte de estas dos dimensiones, usted va a ver o va a darse cuenta de que esta población, este conjunto de individuos, ¿no? Que es donde usted va a hacer el estudio, que en el ejemplo anterior habíamos dicho que iban a ser pacientes adultos con diagnóstico de cirrosis. Esta población, chicos, va a tener variables de estudio. Y ese es el siguiente punto que vamos a tocar en este momento. ¿Ya? Pero antes de meternos a variables, quiero dar una definición más. Estoy hablando de la definición muestra, ¿ya? ¿Qué es la muestra? Bueno, básicamente la muestra es una porción de la población, es una porción de elementos de interés, ¿no? De una población, ¿no? Al doctor Roque, por ejemplo, le gusta dar este ejemplo, ¿no? Que me parece, la verdad, bastante útil. Usted cuando parte una pizza, ¿no? Cuando usted va con sus amigos, ¿no? A comer pizza, ¿no? Está de lo más tranquilo, ¿no? Relajado. Usted parte la pizza en pedazos, pues que sean significativos, ¿no? O entre comillas representativos, ¿no? No la va a partir en 8 pedazos, o sea, de manera, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. No va a partir la pizza, pues, de esta manera, ¿no? Para compartir con sus amigos, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, imagínense ustedes con la persona a la que solamente le tocó esta porción, ¿no? Esta porción no va a ser representativa, básicamente le tocó el borde, ¿no? Que no tiene nada, no contiene nada de, pues, no contiene nada del contenido principal de la pizza. Entonces, usted cuando toma una porción de la población total, usted espera de que esta porción de la población total que ha tomado esta muestra sea representativa. Les pongo otro ejemplo aquí para que se entienda de una mejor manera. Vamos a suponer que usted tiene una urna, ¿no? Con un montón de M&Ms de todos los colores, ¿no? Vamos a suponer de que usted quiere una muestra representativa de esta urna. ¿Qué haría? A ver, si yo quisiera tener una muestra representativa, o sea, que en esta muestra se represente la totalidad de los individuos, o al menos en la medida de lo posible, ¿no? Tendría que tener en mi muestra de M&Ms tendría que tener que tengo M&Ms de todos los colores, ¿no? O por lo menos uno de cada color. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo solamente tomo una muestra y me quedo solamente con M&Ms que son de color verde? Solamente saqué verdes. ¿Qué pasó? ¿Eso será representativo? La respuesta es no. Y, pues, sorry, ¿por qué esto es importante? Bueno, esto es importante porque si usted quiere estudiar, por ejemplo, pacientes con cirrosis, ¿no? Y pacientes adultos con cirrosis, ¿no? Quiere estudiar realmente, o sea, usted no va a trabajar pues con toda la población de pacientes. Muchas veces trabajar con toda la población es algo muy engorroso. Usted requiere tomar una muestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que queremos sacar una muestra de pacientes con cirrosis. Ya tomamos una muestra de pacientes con cirrosis y ahora notamos algo, ¿no? De que toda la muestra, que todos los pacientes con cirrosis que hemos sacado, no nos hemos dado cuenta, pero son ancianos. Entonces ahí hay una variable que está interfiriendo en mi estudio.
yo quería pacientes adultos con cirrosis, pero no me di cuenta y me he llenado de adultos mayores. Todos son mayores de 60 años. Entonces, eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es representatividad. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y para qué si ya tengo una población? ¿Para qué es necesario que saque una muestra? Bueno, una de las razones es esta, ¿no? La que yo les había mencionado. Muchas veces trabajar con una población es algo bastante exhaustivo. Ya van a ver en un momento, sobre todo en lo que respecta a la recolección de la data, no es algo que sea, por decirlo así, muy rentable, ¿no? Vamos a suponer de que la población está conformada por 1.000 y tantos pacientes, cuando su muestra está conformada solo por 300 o 400. ¿Qué es más fácil, trabajar con 400 o 300 o trabajar con 1.000 personas? ¿Me entienden? Entonces, a eso voy, básicamente. Una de ellas es esto, pues, ¿no? Y la otra, ¿no? Y la otra, ¿no? Más allá de la comodidad, ¿no? Y todo esto, y que el estudio no resulte muy exhaustivo, es el propósito de obtener una muestra es de que a partir de esta muestra usted pueda obtener datos que sean representativos de esta población. ¿Para qué? Para que a partir de esta muestra, donde usted ha hecho su estudio, usted obtenga resultados y a partir de esos resultados pueda realizar inferencias sobre la población sin la necesidad de estudiarla en la totalidad. Entonces, eso es importante. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta eso. Y es así básicamente como se genera el conocimiento. El conocimiento, chicos, en el conocimiento rara vez se estudia la población completa, ¿sí? Excepto de ciertas particularidades, ¿no? Hay ciertas excepciones por ahí que ya vamos a ver más adelante. Bueno, algunas consideraciones. Representatividad, como habíamos comentado ya hace un momento, ¿no? Esperamos que pues esta muestra represente realmente la población para poder hacer inferencias. Uno. Dos, ¿qué tipo de muestreo? Bueno, en lo que respecta a la muestra y tipo de muestreo, esto es un tema que ya pues compete a la disciplina o el campo de la bioestadística, ¿no? Ustedes van a ver que hay varios tipos de muestreo, ¿no? ¿No? Puede ser un muestreo, puede ser en este caso un muestreo probabilístico o un muestreo no probabilístico. Por ahora quédense con eso. ¿Qué más? Tenemos que ver el tamaño de la muestra, ¿no? ¿Cómo calculamos? Ya van a ver más adelante que hay unas calculadoras específicas, ¿no? O unos software, unos paquetes estadísticos que nos permiten calcular el tamaño de la muestra a partir de nuestros antecedentes, a partir de estudios previos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, usted va a ver de que también tenemos que tener criterios para poder seleccionar la muestra. No, como le mencioné hace un momento, por ejemplo, en el caso de los pacientes adultos con cirrosis, ¿no? No vamos a llevarnos a todos los pacientes adultos con cirrosis. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo me lleno de pacientes ancianos? Entonces yo pongo criterios, ¿no? Para seleccionar mi muestra, que es que vayan de 18 a 60 años, porque yo no quiero hacer un estudio en adultos mayores, yo quiero hacer solamente un estudio en población adulta. Entonces, criterios de inclusión y criterios de exclusión. Eso ya lo vamos a ver más adelante ya también. Bien, pasamos al siguiente punto que les comentaba, que también es una característica de la población, que son las variables. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es una variable? Pues una variable es una característica, ¿no? O atributo medible de una población o una muestra, ¿no? Que puede tomar diferentes valores, en otras palabras, que puede variar. Ustedes van a tener de que en el contexto clínico, ¿no? Vamos a tener diversas variables y todas las variables van a tener que ver con el ser humano, pues, con nuestro paciente, en este caso. Estas variables pueden ser medidas antropométricas, peso, la talla, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal. Por ejemplo, aquí la doctora le está palpando el cuello, ¿no? A ver si es que tiene ganglios, ¿no? Linfáticos inflamados, la presencia de ganglios inflamados, ¿no? O ganglios aumentados de tamaño, lo que se conoce como linfadenopatía. ¿Qué otras variables ustedes conocen? Bueno, la presión arterial, por ejemplo, ¿no? La temperatura, la glucosa, el sodio, por ejemplo, ¿no? La osmolaridad plasmática, el pH, ¿no? Entonces, todas esas son variables, ¿no? Con las que ustedes van a trabajar en su estudio. Muy bien, pero ¿qué pasa con esto? ¿No? Pasa que las variables no se quedan solamente ahí. Las variables tienen clasificaciones y una de estas clasificaciones, ¿no? Consiste en la siguiente, ¿no? En que vamos a tener variables de dos tipos. Pueden ser cualitativas o categóricas también llamadas, ¿no? Donde la variable básicamente va a ser una categoría, ¿no? O vamos a tener variables cuantitativas, ¿no?
donde las variables van a tomar valores numéricos. Vamos con las primeras, vamos con las cualitativas. A su vez, vemos que las cualitativas se van a dividir en dos, aquellas que tienen dos categorías que son dicotómicas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo para las dicotómicas, una prueba de embarazo, ¿no? Una prueba de embarazo, ¿no? Que puede ser positiva o negativa, cualitativa dicotómica o una cualitativa politómica, ¿no? Donde podemos tener más de dos categorías. Un ejemplo clásico serían los tipos sanguíneos, ¿no? Usted es del grupo A, usted tiene sangre tipo B, tipo AB, tipo O, ¿ya? Si nos vamos al otro lado, ¿no? A las cuantitativas. Si nos vamos a las cuantitativas, vemos que estas cuantitativas, como les mencioné, son variables numéricas. Pueden ser de dos tipos también, pueden ser discretas o pueden ser continuas, ¿no? Vamos a ver que las discretas son aquellas variables que tienen un espacio entre ellas mismas. Y básicamente se refiere a variables de conteo en números enteros. Por ejemplo, aquí usted tiene una mujer embarazada, ¿no? Para que usted recuerde de que, por ejemplo, sería el número de embarazos o número de hijos. Si se da cuenta, las posibles categorías, el conteo, o sea, aquí es en números enteros, ¿no? Usted no va a decir yo tengo un hijo y medio, ¿no? Usted dice, yo tengo un hijo, yo tengo dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, número de hijos, número de abortos, número de muertes hospitalarias, por ejemplo, ¿no? En el contexto de la COVID-19, ¿no? Que es algo que se estudiaba, por ejemplo, ¿ya? Ahora, por otra parte, tenemos las variables cuantitativas, pero continuas. Las variables cuantitativas continuas son variables numéricas que van a aceptar decimales, es decir, no van a tener espacios entre cada uno de sus valores. Un ejemplo sería, por ejemplo, aquí, ¿no? El nivel de triglicéridos. El nivel de triglicéridos puede ser de 200 miligramos por decilitro, 400, ¿no? Otro, otra variable numérica va a ser la glucosa, no es una variable numérica, ¿no? Usted dice, usted tiene 200 de glucosa, 400,5 o usted tiene 110,05 de glucosa. Otra variable cuantitativa continua es el número de plaquetas, ¿no? O el recuento de plaquetas, ¿no? Ah, no, usted tiene 138,000 eh, 500 células por metro cúbico, por ejemplo, de plaquetas. Entonces, eso. Otra variable cuantitativa es el IMC, ¿no? Un IMC de repente de 25,1, ¿no? Estoy dando valores al azar, básicamente para ilustrar esta parte. Muy bien. Aquí tenemos otra variable cualitativa, ¿no? En este caso correspondería a los estadios de cáncer, ¿no? Estadio 1, estadio 2, 3, 4. Es una cualitativa, pero politómica. Muy bien, pasamos al siguiente punto que tiene que ver con relaciones entre variables. Usted tiene relaciones entre variables. Va a ver que las variables, ¿no? Que ya hemos mencionado, van a tener cierto tipo de relación. Ahora, para estudiar las relaciones entre variables, ¿no? Se utiliza otra denominación. Una denominación que tiene que ver, seguro lo deben haber visto en epidemiología o en bioestadística, los que han llevado, o si es que no, ya lo van a ver más adelante, donde se usa esta denominación de variable independiente, ¿no? Y variable dependiente, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? La variable dependiente es la que depende. ¿Depende de qué? Bueno, de la independiente y de otras variables más, como pueden ser las variables intervinientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde mi variable dependiente, es decir, la variable efecto o la variable de resultado, que también es así llamada, ¿no? La variable de resultado que es cáncer de pulmón. Y vamos a ver de que esta variable cáncer de pulmón va a depender de qué? Del consumo de tabaco, de mi variable independiente que va a ser el consumo de tabaco. ¿Sí? Sin embargo, a su vez tenemos otras variables que pueden haber, que pueden interferir en la relación de estas variables. Esas se conocen como variables intervinientes, también conocidas como variables confusoras. En este caso he colocado una imagen del DNA para ilustrar, ¿no? De que ciertas mutaciones, ¿no? De que cierta predisposición genética puede aumentar también el riesgo de cáncer pulmonar. Entonces, por ejemplo, si usted realiza un estudio, ¿no? Y es lo que se hizo en realidad, y es por eso que el tabaco, y es por eso que se comenzaron a colocar esas etiquetas que usted ve de fumar da cáncer, ¿no? Y ponen una foto de una radiografía en el pulmón, en las cajetillas de los cigarros, ¿no? Es porque hace aproximadamente 40 años, pues, no se sabía esto, ¿no? Se desconocía esta relación. Y el tabaco se popularizó de sobremanera, pues, ¿no?
Entonces mucha gente comenzó a consumir tabaco. Comenzó a consumir tabaco, los resultados o los efectos se vieron años después y esto fue reflejado en un aumento significativo en el número de pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, básicamente era esto, ¿no? Sin embargo, les cuento que también hay cáncer de pulmón en pacientes no fumadores. Les voy adelantando eso, que es algo que van a ver en patología. Hay pacientes que nunca han fumado en su vida, pero porque tienen la predisposición genética, ya tiene riesgo. Entonces, eso podría sesgar mi estudio, doctor. Eso me podría dar de repente resultados que no son tan verídicos, que no están reflejando la realidad al 100%. Así es, así es. Y es que chicos, ustedes a medida que vayan avanzando en investigación se van a dar cuenta de que los estudios no es que reflejen al 100% la realidad. Siempre los estudios tienen limitaciones y esas limitaciones deben ser reportadas en la sección de limitaciones, que es un apartado que se encuentra en la discusión de todos los artículos y muchas veces y la mayoría de veces se colocan, ¿no? Entonces es importante que usted tenga esas consideraciones al momento de leer un artículo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mencionando eso de las variables intervinientes, ¿no? Usted tiene aquí de que estas variables intervinientes se pueden controlar. ¿Cómo? Bueno, existen diversos métodos como criterios de selección que hemos mencionado, existe el emparejamiento, modelos multivariados, cosas que vamos a revisar más adelante. No profundicemos en eso por ahora. Bien, entonces, habiendo ya mencionado los conceptos que les he dado, población, muestra y variables, ¿no? Y un poco de relación entre variables, ya tenemos los componentes necesarios para poder construir nuestra pregunta de investigación. ¿Cuáles van a ser estos componentes? Bueno, población, usted tiene una población de estudio que tiene que estar delimitada en tiempo y en espacio, y esta población a su vez tiene variables, ¿no? O en otras palabras, usted ha delimitado o ha definido las variables que usted desea estudiar en esta población. Básicamente, esta parte de la investigación, ¿no? Esta parte de la construcción de la pregunta de investigación o de los componentes, usted lo puede recordar en la manera en la que se hace una autopsia, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una autopsia, para los que han llevado anatomía o están llevando, ¿no? Ustedes deben haber visto, ¿no? De que se va abriendo, ¿no? Se va abriendo el cuerpo, ¿no? Y se van retirando cada uno de los, va sacando como las piezas, ¿no? Del rompecabezas, y aquí es lo mismo. Estamos disecando una pregunta de investigación, diseccionando, ¿no? Y viendo cada una de las partes por separado, ¿ya? Aquí viene otro punto importante. Antes de ver netamente un ejemplo de cómo se compone, hay otro punto importante en lo que respecta a pregunta de investigación. El punto es el siguiente. Aquí viene el acrónimo FINER. Doctor, ¿qué es esto de FINER? No, no me queda claro. Bueno, FINER es un acrónimo, ¿no? Es un acrónimo, ¿no? Que consiste en lo siguiente, ¿no? F de factibilidad, I de interesante, N de novedoso, E de ético y R de relevante. Doctor, ¿qué significa factibilidad? Bueno, factibilidad significa de que su estudio, de que usted cuenta, factibilidad, ¿no? O también llamado viabilidad, ¿no? Y para eso tengo una diapositiva aquí, adelante, aquí. Factibilidad significa que su estudio sea factible, es decir, de que su estudio pueda ser llevado a cabo, pueda ser llevado a la realidad. ¿Por qué les explico esto? Chicos, esta es una de las partes más cruciales. Yo he conocido a lo largo ya de varios años, ¿no? A bastantes estudiantes e incluso colegas, ¿no? Que tienen ideas muy brillantes, muy interesantes de estudios, de posibles estudios. Sin embargo, que sus ideas no son factibles, no son viables. ¿Cómo, profesor? Pero ¿cómo que no son viables? No, no me queda claro. Vamos a suponer, les pongo un ejemplo aquí. Les he citado un paper, ¿no? Que básicamente nos habla básicamente nos habla de el paisaje genético, ¿no? O el panorama genético de cáncer de mama, ¿no? Y básicamente, y el rastreo, ¿no? De mutaciones en DNA circulante, ¿no? En pacientes de sexo femenino en China. Y ustedes dirán, profesor, pero y esto es un estudio súper complejo, pues. ¿Por qué? Porque para esto usted requiere, para empezar, herramientas para hacer secuenciación genética. ¿Cómo evalúa? O sea, usted aquí no solamente va a tomar la muestra, usted aquí no solamente necesita pacientes con cáncer de mama. Para usted llevar a cabo o poder replicar este estudio en el contexto peruano, por ejemplo, ¿no? Usted requeriría de que, bueno, para empezar, requiere de una población de pacientes con cáncer de mama, como usted me había mencionado al inicio, ¿no?
Una población que esté delimitada en tiempo, en espacio, y tendría que ver yo las variables que voy a estudiar. Ya, perfecto, necesito una población, ya. ¿Qué más? De esta población, usted necesita la muestra, ¿sí? Necesita esta muestra, ¿no? Este pedazo que muchas veces se saca cuando se opera, ahora, o cuando se hace la biopsia. Ahora, a esta muestra, usted requiere hacerle estudios de secuenciación. Les pregunto, ¿ustedes creen que pues tenemos la posibilidad, tendremos la posibilidad de hacer estudios de secuenciamiento genético, así en todos los hospitales, en un MINSA, por ejemplo? Vamos a suponer que usted está haciendo su trabajo en el 2 de mayo. La respuesta es no, chicos. En otras palabras, este estudio no es viable, no es factible, no puede llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque usted no cuenta con los recursos materiales para el estudio. Usted no cuenta muchas veces con la población de estudio. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era estudiante, quería hacer un estudio. Estaba interesado en estudiar la asociación entre el virus de hepatitis B y el desarrollo del linfoma no Hodgkin. ¿Cuál era mi limitación en ese caso? Mi limitación es que muchos pacientes con linfoma no Hodgkin no tenían, a muchos pacientes no se les había tomado la prueba de hepatitis B. Entonces, eso era una dificultad. ¿Por qué? Porque eso hacía que mi estudio no fuera viable. Porque por más de que yo recolecte la información, por más de que yo recolecte, no iba a encontrar una cantidad adecuada para satisfacer el tamaño de la muestra. Y no, en otras palabras, no voy a poder llevar a cabo mi estudio. No importa si tú tienes la mejor idea del mundo. En otras palabras, tu estudio tiene que ser factible o tiene que ser viable. Les pongo otro ejemplo aquí, ¿no? Aparte de recursos materiales, como ya hemos visto, ¿no? Que para secuenciamiento genético se requiere de un laboratorio especializado, se requiere de un termociclador, ¿no? Para hacer secuenciamiento genético, ¿no? Tenemos también el financiamiento. Muchos estudios, chicos, van a requerir de financiamiento, ¿no? Es decir, muchos estudios van a ser caros. Usted tiene que evaluar. Yo contaré, y es por eso que les puse aquí una foto, ¿no? De Pato MacPato, ¿no? Donde se puede ver, ¿no? Que está con varios millones, ¿no? Si usted tiene una organización o institución que lo financie, va a poder llevar a cabo ciertos estudios, ¿no? Pero si usted no cuenta con ese apoyo, con ese soporte, ¿no? No va a poder llevar a cabo ciertos estudios. ¿Por qué? Porque para, para llevar a cabo ciertos estudios se requiere, como les mencionaba, cierto financiamiento para acceder, por ejemplo, a recursos, ¿sí? Recursos que usted va a utilizar en el estudio. Entonces hay que adecuarnos, o en este caso, adecuar las ideas que tenemos de investigación a nuestra realidad, a nuestro contexto, para que éstas puedan ser llevadas a cabo de una manera adecuada y de una manera exitosa, ¿no? Porque es siempre lo que se busca con un estudio, desde que usted plantea la pregunta de investigación, lo que usted busca es de que su estudio sea publicado, ¿sí? Ese es el desenlace final, ese es el producto final que usted debería esperar. Entonces, perfecto. Vimos ya la parte de factibilidad. Vámonos a la parte de relevancia, ¿no? Vámonos a la parte de relevancia, ¿no? Del FINER, la R. ¿Qué es relevancia? Bueno, relevancia o importancia no es que es qué tan importante es su estudio. Su estudio realmente contribuye, ¿no? Con un vacío existente en el conocimiento, o su estudio es un estudio más que ya se ha realizado. Les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita, en el año 2025, a alguien se le ocurre publicar un estudio similar al de, por ejemplo, Alexander Fleming, ¿no? Hizo estudio, ¿no? Donde descubrió este hongo, por cierto, para los que no han revisado esta parte, Alexander Fleming, ¿no? Es básicamente el científico que descubrió la penicilina, ¿no? Y descubrió que la penicilina, que era derivada de un hongo, ¿no? Que era del género Penicillium, ¿no? Tenía una actividad antibacteriana, es decir, podía matar bacterias, tenía actividad bactericida, ¿no? Entonces, básicamente vio esto, ¿no? Hizo esta observación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien en la actualidad hace un estudio similar y lo manda a una revista? Lo más probable es que ese estudio sea rechazado. Profesor, ¿y por qué? Porque es algo que ya se sabe. Para el siglo en el que estamos, es algo que ya se conoce, ¿no? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, aquí usted tiene dos respuestas, ¿no? De revisores, ¿no? A un manuscrito uno, ¿no? Donde básicamente aquí el revisor le dice, ¿no? Que su artículo ha contribuido significativamente con la ciencia, con la fisiopatología de una enfermedad en específica que es falla cardíaca, ¿no? Y que es de gran relevancia clínica.
y es aceptado, pues, ¿no? Su estudio. Recuerden que algo muy importante, chicos, cuando ustedes hacen investigación, ¿no? No es que yo hago investigación solamente, ¿no? Cuando usted hace investigación, ese artículo de investigación que sale, ese producto, tiene que ser enviado a una revista, ¿no? Es decir, y para que sea aceptado en una revista, o sea, para que sea publicado, que es lo que siempre se quiere, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Para que sea publicado, este tiene que ser revisado. Y muchas veces los revisores, ¿no? Muchas veces su estudio va a pasar por un proceso que se conoce como revisión por pares, ¿no? Entonces, muchas veces estos expertos, ¿no? que revisan el tema, es como vamos a suponer que usted envía a una revista de oncología un estudio similar a lo que habíamos mencionado hace un rato, ¿no? Un estudio de repente de que el consumo de tabaco me conlleva a cáncer de pulmón. ¿Ustedes creen que se lo van a aceptar? La respuesta es no, ¿no? Les van a decir eso es algo que ya se sabe. Envía otra cosa, ¿no? Reformule su estudio y realice otro envío, ¿no? Y replantee la posibilidad de hacer el envío. Entonces, aquí viene la parte de la relevancia, ¿ya? Muy bien. De igual manera, no consiste, no sé, a lo que voy es con esto, es a que no basta con solamente remontarnos a replicar estudios que han sido llevados a cabo, ¿no? Sino a tratar de realizar contribuciones, ¿sí? Realizar contribuciones. Vamos a suponer de que, por ejemplo, usted tiene un estudio que se ha realizado en el Perú más de 15 veces y usted dice, vamos a hacer un estudio y usted ve ese estudio y se ha realizado más de 15 veces. Ya vamos a realizar otra vez. Eso quizá no sea tan relevante, ¿no? Entonces, eso quizá tenga un bajo factor de impacto y eso quizá no sea potencialmente publicable, ¿sí? Ya me van a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando. Vamos con el siguiente punto de Finner, ¿no? Aquí usted tiene factibilidad, ¿no? O viabilidad, tiene que sea interesante, obviamente, ¿no? Que sea novedoso, que sea algo nuevo de preferencia, ético, ¿no? Y relevante, finalmente, que es lo que acabamos de comentar. Vamos a detenernos aquí en la parte ética porque quiero mencionar algunos detalles aquí. Chicos, cuando usted realiza un estudio, ¿no? Usted requiere que este estudio, que este proyecto de investigación que usted está realizando sea aprobado por un comité de ética. En la actualidad no se pueden hacer pues estudios por hacer, pues, ¿no? Y peor aún, estudios que no sean o que no vayan de acuerdo a las normas éticas establecidas en la actualidad, ¿no? Les pongo un ejemplo aquí. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí, por ejemplo, donde se hacían experimentos nazis, ¿no? Muchas veces en condiciones infrahumanas. ¿A ustedes les parece eso ético? Yo creo que la respuesta es no, ¿verdad? Entonces, y justamente para evitar esto, ya lo van a ver cuando lleguen el curso de ética, que es otra disciplina que también tiene que ver aquí, ¿no? Justamente para evitar eso es que se crearon los comités de ética, ¿sí? Se crearon los comités de ética. Entonces, su estudio es necesario, como les menciono, que cumpla con ciertas consideraciones éticas, como el respeto, ¿no? El respeto a cada uno de los participantes, la confidencialidad, ¿no? Entre otras cosas más, ¿no? ¿Qué más? Además, se debe cuidar la salud de los sujetos de estudio. Usted no puede, por ejemplo, poner en riesgo el bienestar de los sujetos de investigación. Vamos a suponer que usted quiere realizar un trabajo, un estudio, ¿no? Vamos a suponer que usted quiere realizar un estudio, por ejemplo, donde quiere medir, por ejemplo, donde quiere, por ejemplo, evaluar, ¿no? El uso de cierta droga, ¿no? Y para eso les he traído dos ejemplos aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí. Por ejemplo, ¿sería ético para un investigador realizar este estudio, ¿no? Un investigador desea estudiar la historia natural de la enfermedad causada por la infección por VIH en 100 sujetos de estudio, ¿no? Ya tiene todo, ya tiene su pregunta de investigación, sabe lo que va a hacer, tiene el proyecto ya terminado. ¿Usted cree que esto va a ser aceptado? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no sería ético. No sería ético porque para estudiar la historia de la enfermedad tendríamos que dejar que la enfermedad se lleve a cabo, o sea, que la enfermedad progrese sin intervenir, sin realizar ningún tipo de intervención. O sea, tendríamos que dejar que estudiar a un individuo infectado desde que se infectó y dejar que avance, que avance, que avance, que avance la enfermedad hasta que llegue pues a su desenlace, ¿no? Que pues aquí es la muerte, ¿no? ¿Ustedes creen que eso sería ético? La respuesta es no. Que por cierto, el VIH es un virus, ¿no? Que infecta
las células de defensa, ¿no? Que son en este caso los linfocitos B, los linfocitos T, perdón, CD4, ¿sí? Particularmente los T helper o T cooperadores, ¿no? Básicamente lo que hace el VIH, aquí ustedes pueden ver, ¿no? De que en la línea azul, básicamente hay una caída significativa, ¿no? ¿De qué? De linfocitos T. Y a medida que estos van cayendo, se van haciendo evidentes infecciones oportunistas. Y no solamente infecciones oportunistas, sino también se pueden desarrollar algunas neoplasias. Entonces, atentos con eso. No se puede poner en riesgo la salud de los participantes del estudio. Otro ejemplo aquí. Un investigador desea probar, una nueva droga para el tratamiento de cáncer de mama, ¿no? Para esto quiere comparar el tratamiento, la efectividad del tratamiento usual, ¿no? Versus, ¿no? Una nueva droga, ¿no? Pero sabe que esta nueva droga que él está proponiendo es altamente hepatotóxica, es decir, te causa falla hepática. ¿Sería ético poner esta droga al mercado? Yo creo que la respuesta aquí es que no también, pues, ¿no? No sería ético, porque estaríamos conllevando a estos pacientes a cierto riesgo. Y aquí viene la otra parte, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen estudios sobre ciertos fármacos, ¿no? Porque eso también está en fármaco, ¿qué es lo que pasa? Estos tienen que ser aprobados por la FDA, ¿no? Ya lo van a ver esto cuando lleven fármaco, ¿no? Hay otra consideración ética más, en realidad hay un montón, pero vamos a quedarnos aquí nada más. Hay una consideración ética más y es esta, los datos. Chicos, hace un momento yo les había comentado que ustedes van a trabajar con en una población de estudio que tiene que estar delimitada en tiempo, en espacio, que tiene que tener ciertas variables que sean de su interés para su estudio, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Es que usted debe cuidar la calidad de estos datos recolectados. Recuerden, y para eso volvemos aquí, ¿no? Recuerden que estos datos, ¿no? Muchas veces son tomados, ¿no? Son realizados, o sea, si son datos de pacientes, son tomados, o sea, son tomados por los médicos. Son los médicos, o a veces el interno, ¿no? El residente, el que evalúa al paciente. De repente el médico lo evaluó mal, ¿no? O sea, esta responsabilidad ética viene desde que usted atiende al paciente. Ahí viene de si usted evaluó bien a su paciente o no, de si usted midió bien la presión arterial, de repente usted le puso 100 sobre 80, pero él tenía 200 sobre 110, ¿no? Entonces, eso es un detalle importante, ¿no? Cuidar, ¿no? Cuidar la precisión de los datos, el registro de los datos. ¿Qué más? Bueno, aquí usted también tiene otra cosa, ¿no? Usted aquí también tiene que muchos de estos datos a veces pueden ser tomados de cuestionarios, ¿no? A veces se pueden realizar ciertos cuestionarios, ¿no? Por ejemplo, escalas para evaluar la depresión, ¿no? Para evaluar algún trastorno como la psicopatía, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Además, recuerde que los médicos, ¿no? Y los internos, ¿no? Muchas veces van a llenar las historias clínicas. Chicos, en el Perú, aquí todo es en papel. El 80% o la mayoría de instituciones, ¿no? En las que ustedes pueden rotar, ustedes se van a encontrar que todo está llenado en papel. Eso nos conlleva a una alta probabilidad de tener sesgos, ¿no? De que la historia esté mal llenada, de que el que está recolectando los datos no entienda bien lo que dice en la historia, porque a veces la letra, como ellos están en la emergencia, a veces la letra está mal escrito, ¿no? No se ve bien, está deforme, se ve borroso, se borró, ¿me entienden? Entonces hay que cuidar la integridad de los datos, pues de estos datos dependen la veracidad de su estudio. Recuerden que estos datos que usted toma, ¿no? Que usted evalúa en el paciente, de repente hemos medido la presión arterial, ¿no? Hemos registrado, y aparte, luego de evaluar al paciente, usted llena los datos, ¿no? Estos datos y luego de que usted recolecta estos datos, porque usted va a recolectar, pues, los datos a partir de historias clínicas muchas veces, o de cuestionarios, ¿no? Estos datos van a ser ingresados a la computadora, van a ser ingresados a un software estadístico, como lo es el SPSS, como lo es el Stata, como lo es el R, ¿no? Y es aquí en esos software, donde se van a hacer los análisis estadísticos y donde muchas veces, ¿no? Para los que estamos en investigación ya bastante tiempo, uno se topa con que muchas veces hay datos faltantes, ¿no? Muchas veces ustedes se van recolectando datos, se van a encontrar, doctor, en este paciente había todo menos dos datos, dos datos de dos variables que me faltaban y va a encontrarse con historias clínicas incompletas. Entonces aquí viene otra parte, ¿no?
Otra recomendación para ustedes, ¿no? Y para con sus colegas. Chicos, sean conscientes a la hora de llenar las historias clínicas y también sean conscientes a la hora de recolectar los datos. Recuerden que el producto final del estudio, los resultados dependen de estos datos. Es por eso que este proceso es crucial. Usted no puede manipular datos. Usted no puede inventar datos. Ah, no, que no había, ya yo le pongo 20. Pues no, ya pone 15. No puede hacer eso. De hecho, eso tiene una sanción, ¿no? Tiene una sanción. Entonces tiene que tener mucho cuidado con ese aspecto, el aspecto de la ética en la investigación, ¿sí? Entonces, atentos, por favor, con la veracidad de los datos, ¿sí? Con tomar bien los datos, no que me equivoqué, porque a veces eso se refleja y todo eso se puede visualizar, o sea, es evidente a la hora de hacer el análisis estadístico. ¿Ya? Y obviamente al hacer eso usted está distorsionando la realidad, ¿no? Y eso obviamente es peligroso, ¿no? Y pone en peligro también a la población y a los futuros estudios. Y por eso que es una conducta ética que está sancionada. Y hay sanciones, de verdad, ¿no? Entonces, cuidado con ese tema. Muy bien. Habiendo mencionado ya esto y el acrónimo FINER, vamos a pasar a cómo es que se elabora la pregunta de investigación. Para eso vamos a usar el acrónimo PICO. ¿En qué consiste este acrónimo PICO? Bueno, ¿se acuerdan de que habíamos hablado de los componentes de la pregunta de investigación? Bueno, el acrónimo PICO tiene varias, no solamente es el acrónimo PICO, el acrónimo PICO tiene variantes, ¿ya? Pero este acrónimo PICO, en general, la P de población, I de intervención o exposición, C de comparativo y O de outcome o desenlace, ¿no? La población, aquí viene la población de estudio, ¿no? ¿Con qué? Esta población tiene sus dimensiones, su dimensión temporal, su dimensión espacial, que ya hemos mencionado hace un momento. Aquí viene si es que la I o la E, si es que se va a realizar una intervención o una exposición, ¿no? En esta población de estudio. La C viene de un comparativo que se vaya a realizar. ¿Cuál es la alternativa a esta exposición, ¿no? Y la O viene del posible desenlace, ¿no? Vamos entonces a ver un ejemplo de esto, ¿no? Aquí tiene usted de manera más detallada lo que es la pregunta pico. Aquí tenemos la pregunta pico y sus variables, sus variantes. Vamos a revisar algunas de ellas. El PO, el PEO, el pico y el peco. ¿Ya? Vamos a empezar con la pregunta PO, ¿no? Ya van a ver también de que dentro del aspecto metodológico y dentro de este curso vamos a revisar los diseños de investigación. Es necesario que usted aprenda los diseños de investigación, ya que eso le va a dar contexto de qué tipo de estudios se van a realizar y qué es lo que se va a buscar en cada estudio. Por ejemplo, esta pregunta PO, ¿no? Va a ser muchas veces o es muchas veces utilizada en estudios transversales, ¿no? En estudios descriptivos. En esta pregunta PO, usted va a tener una población de estudio y usted va a tener una variable de desenlace. Por ejemplo, aquí les coloco esto, ¿no? Aquí tenemos un artículo, ¿no? Ojo, esto aplica tanto, esto de pregunta de investigación, esto de PO, PECO y variantes, ¿no? Y FINER, aplica tanto para tesis, ¿no? Como para artículos o protocolos de investigación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un artículo, ¿no? Que nos habla de la situación de la malaria, ¿no? En la Amazonía peruana. Si ustedes ahondan en ese artículo, aquí tienen el DOI, pueden hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Usted busca la población donde se realizó este estudio y usted va a ver que constaba de una población, ¿no? Compuesta por pobladores de la Amazonía peruana durante el contexto de la pandemia COVID-19. Entonces vemos que esta población está definida en espacio, que está definida en tiempo, ¿no? ¿Y cuál es el desenlace que se va a estudiar aquí? ¿Cuál es el outcome? Bueno, es la prevalencia de malaria, ¿sí? La prevalencia de malaria. Muy bien. Entonces vamos a disecar, a diseccionar un poco el título, al igual que como lo haríamos en una autopsia, ¿no? Vemos que aquí tenemos la prevalencia de malaria, que sería la variable de interés, ¿no? Vemos que la población estaría conformada por los pobladores, la dimensión espacial por Amazonía peruana y la temporal durante el contexto de la pandemia de COVID-19, ¿sí? De esa manera hemos ya disecado y hemos evidenciado, ¿no? Cómo es que se realizan las preguntas de investigación, al menos en el contexto de de PO. Vamos a otra variante de pico. Otra variante de pico consiste en el PEO.
esta variante de pico, ¿no? Que es el PEO, hace referencia a población, exposición y desenlace, ¿no? Entonces nos vamos a esto, ¿no? Nos vamos con el ejemplo aquí, ¿no? Aquí lo importante es ver la exposición, que es lo que se ha agregado, ¿no? Por ejemplo, aquí usted tiene un ejemplo, ¿no? Donde le colocan en pacientes con hemorragia digestiva alta que resangran durante la hospitalización, ¿cuál es la mortalidad, ¿no? Pero es no solamente en pacientes. ¿Cuál sería la población aquí? Bueno, pacientes con hemorragia digestiva alta. Pero estos pacientes han estado expuestos a algo más, a algo, perdón, ¿no? Estos pacientes, aparte de tener hemorragia digestiva alta, han estado expuestos a otra variable. ¿Cuál? Al resangrado. Resangrado durante hospitalización. Entonces, esto de aquí sirve como una exposición, ¿no? ¿Cuál es la mortalidad? Ese es el desenlace que queremos ver. Muy bien. Para eso se ha traído este estudio, ¿no? Que se llama circunferencia cervical como un marcador alternativo, ¿no? En pacientes con síndrome metabólico en el Perú. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos aquí la población. ¿Cuál sería? Bueno, si ustedes ahondan en el estudio, no, revisan la parte de métodos, ¿no? Ustedes van a encontrar que son pacientes con síndrome metabólico atendidos en el hospital de Chocope, La Libertad, Lima, Perú, en el periodo de enero-diciembre de 2016. Tengo mi población de estudio, ¿no? Tengo mi dimensión temporal, mi dimensión espacial y mi dimensión temporal. Y además de eso tengo una exposición, ¿no? En este caso mi variable de exposición sería ¿cuál? La circunferencia cervical, ¿no? La circunferencia cervical. Y mi variable de desenlace sería el síndrome metabólico, ¿no? Y aquí yo quisiera ver si es que no, la circunferencia cervical tendrá alguna utilidad, ¿no? Para evaluar el síndrome metabólico en esta población. Muy bien. Y se cambia un poco el título, ¿no? Y podemos ver lo mismo, ¿no? Que básicamente se busca la relación, ¿no? ¿No? Entre la variable circunferencia cervical, lo que corresponde a la exposición, ¿no? Y el síndrome metabólico, ¿no? Que sería, en este caso, mi variable dependiente, ¿no? O mi variable de desenlace. ¿Y cuál sería mi población? Bueno, serían pacientes con esta enfermedad en el hospital, no dimensión temporal, dimensión espacial y dimensión temporal. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otra vez un poco de lo mismo, ¿no? Mi variable independiente sería la circunferencia cervical, que la van a medir con una cinta métrica. Mi variable dependiente sería la presencia de síndrome metabólico, ¿no? Que engloba toda una serie de características, ¿no? Y la población de estudio, pues van a ser pacientes con esta enfermedad, ¿no? Atendidos, ¿no? ¿Dónde? En la dimensión temporal, ¿no? Y con la dimensión, perdón, con la dimensión espacial y también con la dimensión temporal. Atendidos dónde, ¿no? Y en qué tiempo, en qué periodo. Sí, básicamente en eso consiste, entonces hemos visto el PO y el PEO. Vamos a ver otra variante ahora, que es la variante pico-peco. Es quizás la más conocida, ¿no? O una de las más clásicas, ¿no? Esta variable, además de agregar exposición o intervención, ¿no? Agrega la C, que es un comparativo, ¿no? Y para eso, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Les he traído un estudio, ¿no? Donde el título es evaluar la asociación entre la hepatitis B, ¿no? La hepatitis, perdón, C y la presencia del linfoma no Hodgkin, ¿no? Entonces, disecando este estudio, si usted revisa el estudio, ¿no? Comenzamos a ver que la población aquí son pacientes atendidos en un hospital civil, ¿no? De Piacenza, ¿no? En Italia, ¿no? Durante el periodo 1995-1999, ¿no? Vamos a ver que la intervención aquí sería, ¿no? Pacientes con serología positiva para hepatitis C, ¿no? O en este caso, la exposición o mi variable de exposición sería la presencia de hepatitis C. Profesor, ¿y cuál sería mi comparativo? Bueno, pues serían los pacientes que tienen serología negativa para hepatitis C, o sea, los pacientes que no tienen hepatitis C. Mi variable de desenlace, ¿cuál sería? Sería la presencia de linfoma no Hodgkin. Es decir, aquí lo que el investigador desea estudiar es si la exposición a hepatitis C comparado con los que no han sido expuestos a hepatitis C, ¿no? Tiene alguna relación
con la presencia o con el desarrollo del linfoma no Hodgkin. ¿Dónde? En una población. ¿En qué población? En esta población de adultos atendidos en el Hospital Civil en Piacenza, Italia, durante este periodo. ¿Sí? Entonces, eso. Es importante entonces que usted defina, o sea, defina bien qué es lo que va a estudiar. Como les mencioné hace un momento, la pregunta de investigación es la columna vertebral de toda investigación. Si usted no tiene clara la pregunta de investigación o no la tiene bien definida, a medida que vaya avanzando, va a presentar problemas. Y créanme, el doctor Roque, que tiene bastante experiencia como asesor de tesis, es bastante consciente de esto que les estoy mencionando. Muchas veces, chicos, como les mencionaba hace un momento otra vez, muchos alumnos tienen ideas, como les menciono, de posibles preguntas de investigación. Muchas veces estas ideas no son factibles, no son viables, uno, ¿no? Y más allá de eso, ¿no? Más allá de que no sean factibles ni viables, o muchas veces estas pueden ser factibles o viables, pero ¿qué pasa? Pasa que está mal planteada. No tienen todos los componentes. De repente, uy, se le olvidó colocar lo que es la dimensión temporal. No colocó dónde va a ser su estudio. Si usted deja que eso avance, eso le genera problemas no solamente a la persona que está haciendo el proyecto. Si es que es un proyecto donde están habiendo varios colaboradores, va a traer problemas a todo el equipo de investigación. Uno. Dos, si es que usted olvidó colocar dimensiones, el trabajo va a rebotar cuando usted lo presente al comité de ética. De igual manera con las variables de estudio. Y es por eso que aquí quiero destacar otra cosa también importante, ¿no? Que es el tema de las variables. Chicos, muchas veces nosotros al estar en ciencia y al estar sobre todo en medicina, olvidamos ver o sea, olvidamos ver algunas entidades o algunos elementos, ¿no? Que se ven comúnmente en la práctica clínica como variables de estudio, ¿no? Y muchas veces se ven simplemente como entidades, ¿no? O como elementos que ocurren. Y muchas veces están, o sea, usted tiene o sea, el pensamiento muchas veces del estudiante de medicina o del médico en cuestión es un pensamiento abstracto que no puede ser llevado a la realidad. Usted dice, yo quiero estudiar, por ejemplo, si es que el consumo de alcohol está relacionado con cáncer, por ejemplo, que es algo que, ¿no? Es algo que yo quisiera saber, usted dice. Yo quisiera saber si es que eso está relacionado. Ya, pero ¿cómo usted va a estudiar el consumo de alcohol? Usted va a preguntar a través de una encuesta, ¿no? Si es que usted consume alcohol, sí, no. De esa manera, ¿ustedes creen que esa sería la manera más apropiada de estudiar? Si es que un paciente tiene consumo de alcohol, o usted revisaría, ¿no? Realizaría una búsqueda bibliográfica, ¿no? De estudios, ¿no? Previos, ¿no? Donde estudian, ¿no? El consumo de alcohol y lo relacionan a otras variables, como la hipertensión arterial, como la obesidad, como la cirrosis. Y usted tendría que ver cómo es que ellos están evaluando el consumo de alcohol, cómo es que ellos evalúan o cómo ellos miden el consumo de alcohol. ¿Cómo es que se mide esa variable? Quizás se mide a través de un cuestionario para evaluar el uso de alcohol. Quizá hay una escala. Entonces, atentos con eso, ¿no? Atentos con eso, porque eso muchas veces les puede causar dificultades a la hora tanto de hacer su tesis como a la hora de concretar un estudio en cuestión, ¿sí? El tema de la evaluación de las variables, el tema de ver cada uno de los elementos que usted ve en la práctica clínica o en sus cursos, ¿no? De pregrado, ¿no? Como como variables potenciales, ¿no? Variables potenciales que tienen, ¿no? Que van a tener repercusiones, porque se dan cuenta, aquí no trabajamos con variables simplemente, pues, abstractas, ¿no? Aquí vamos a trabajar con variables, por ejemplo, el linfoma no Hodgkin es una neoplasia, presencia de la neoplasia, ausencia de la neoplasia, ¿no? Aquí, por ejemplo, para ver si es que entendieron, yo les preguntaría, ¿cómo verían esta variable, ¿no? ¿Cómo verían la variable serología para hepatitis C? ¿Qué tipo de variable sería? Usted pregúntese un momento, pausa el video, si es que lo está viendo, si es que está viendo la sesión grabada, ¿no? O pregúntese, ¿no? ¿Qué tipo de variable sería la serología para hepatitis C? ¿No? ¿Qué tipo de variable sería? ¿No? Por ahí dicen no. Asumo yo que a la pregunta del linfoma, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de variable sería serología para hepatitis C? Bueno, podría ser positiva o negativa.
Entonces, ¿qué tipo de variable sería? ¿Sería una cuantitativa o una cualitativa? La respuesta es que será una cualitativa, ¿no? O categórica, ¿no? O categórica, exacto, cualitativa, muy bien, Alison, ¿no? Muy bien, Sonia, donde esta podría tener dos acepciones, ¿no? Una acepción de positivo o negativo. Y cuando tenía dos acepciones, ¿cómo se llamaba? Se llamaba, será una cualitativa dicotómica. Muy bien, a eso iba justamente, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Recuerde que todos los proyectos de investigación tienen una sección que se conoce como operacionalización de variables. Es ahí donde usted va a colocar cada una de las características, cada una de las definiciones operacionales de sus variables de estudio, ¿sí? Muy bien, así es. Sería una dicotómica. Muy bien, aquí otra vez diseccionamos entonces el título, ¿no? Vemos que este estudio quiere evaluar la asociación, ¿no? Entre la hepatitis C, ¿no? Y linfoma no Hodgkin, ¿no? Hepatitis C sería la variable de exposición, ¿no? Linfoma no Hodgkin sería la variable de desenlace o la variable outcome, ¿no? La O, ¿no? Ya tenemos la E, ya tenemos la O. Pacientes, ¿y dónde? Bueno, ¿en qué población? Bueno, en una población de pacientes atendidos en el Hospital Civil de Piacenza, Italia, ¿no? En una población, ¿no? Definida en el espacio y definida en el tiempo, ¿sí? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Eso me parece entonces que sería todo por el día de hoy. Agradecerles por su atención y su participación. La verdad, no los conozco a muchos de ustedes, espero conocerlos a medida que vayamos avanzando en las clases, ¿no? Y que podamos tener colaboraciones, ¿no? En lo que es lo que respecta a futuros proyectos de investigación. Sí, no sé si el doctor Roque se encuentra presente. Ahí les está compartiendo justo la lista de asistencia, el link, perdón, Sí, de doctora asistencia. Burkeke, justo acabo de compartir otra vez la lista de asistencia. Por favor, chicos, incluyanse en la asistencia, es necesario para poder hacer la emisión luego en base a asistencia del certificado. Más bien, muchas gracias por su tiempo, doctora Burkeke, por la sesión, ha estado muy buena, muy agradecido nuevamente. Muchas gracias, chicos, por estar presentes durante la sesión. Vamos a estar compartiendo las grabaciones y también las diapositivas en un formato Drive para que puedan ustedes acceder a estas. Y principalmente, entonces, eso sería, sí, todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y los esperamos para el día viernes, que vamos a tener el curso de Estructura Celular uno, donde vamos a cubrir como primera sesión lo que viene a ser el tema de, de biomoléculas, ¿no? Macromoléculas. Muchas gracias, doctora Burkeke, por su tiempo. A usted, doctor, y a ustedes, chicos, ¿no? Por su atención y por estar tan activos en el chat. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, nos estamos Hasta comunicando. luego, Hasta chicos. luego. Entonces, tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego, doctora Burkeke. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Buenas Buenas noches. noches.